Bueno, gente, vamos a ver agujeros de base de cráneo. No es un tema difícil, pero sí es interesante tenerlos todos agrupados para poder razonarlos o localizarlos más fácil. Entonces, ¿qué agujeros tenemos y cuáles son los más importantes? Esto es una base de cráneo vista desde adentro, vista desde el endocráneo, y les marco entre la apófisis crista galli y la porción vertical del frontal al agujero ciego, que se llama ciego porque no da paso a nada, sino que va a insertar a la hoz del cerebro. Por detrás del agujero ciego y a ambos lados de la crista galli tenemos la lámina cribosa del etmoides, por donde pasan los filetes del nervio olfatorio. Acá les marco la silla turca, ala menor del esfenoides y ala mayor. El ala menor nace de dos raíces que van a delimitar el agujero óptico. Entonces, ¿dónde está y a qué da paso el agujero óptico? Está entre las dos raíces de inserción del ala menor del esfenoides y da paso al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Entre el ala menor del esfenoides y el ala mayor se delimita la hendidura esfenoidal, que contiene a diferentes elementos que se dividen en según pasen por dentro o por fuera del anillo de zinc. Y tenemos, por dentro van a pasar el motor ocular común, el motor ocular externo y el nervio nasal. Y por fuera de este anillo de zinc van a pasar los nervios patético, frontal y lagrimal, pasta frola es la mnemotecnia, y la vena oftálmica. Si marcamos ahora el ala mayor del esfenoides, vamos a encontrar ahí tres conductos. Uno bien anterior, que se dirige hacia abajo y hacia adelante, y que es el agujero redondo mayor, que no lo vemos desde la base vista de abajo. No se ve desde el exocráneo en la base, se ve en la órbita. ¿Por qué? Porque se dirige hacia adelante por debajo de la hendidura esfenoidal. Va a dar paso al nervio maxilar superior. Hacia atrás y hacia afuera tenemos el agujero oval, que da paso al nervio maxilar inferior y a la arteria meningia menor, y hacia atrás y hacia afuera de este, casi pegaditos, el agujero redondo menor, que va a dar paso a la arteria meningia media. Acá vemos una órbita vista de adelante, lo ampliamos, y acá se ve el agujero redondo mayor, en la órbita solamente desde exocráneo, por debajo de la hendidura esfenoidal. Buenísimo. Por delante del peñasco del temporal tenemos el agujero rasgado anterior, que va a dar paso al nervio vidiano, y por detrás, entre el peñasco del temporal y el occipital, el agujero rasgado posterior, que va a estar, eso es occipital, eso es peñasco, va a estar dividido por un filete fibroso en dos compartimentos, uno principal o posterior, que da paso a la vena yugular interna que está continuando al seno lateral. El seno lateral se mete en este agujero rasgado posterior, cambia de nombre y pasa a llamarse vena yugular interna, y también da paso al neumogástrico y al espinal. Y por delante pasan el seno petroso inferior, que va a ir a desangrar a la vena yugular interna, y el nervio glosofaringio. Si vemos el peñasco visto desde arriba, vamos a encontrar en su cara postero superior, en la antero superior, empezamos por adelante, una eminencia ovoidea que es la eminencia arcuata, que pertenece al conducto semicircular superior, por delante una placa cuadrilátera que es el tegmen tympani, y por dentro de estas dos un orificio en forma de semiluna que corresponde a los hiatos de falopio, principal y accesorio, que van a dar paso a los nervios petrosos, superficial y profundo, mayor y menor. Petroso profundo, mayor y menor, petroso superficial, mayor y menor. Bien, ahora sí, en la cara póstero superior encontramos el orificio del conducto auditivo interno, que van a dar paso al nervio 7, 7 bis y 8, al nervio facial, al intermediario de Reisberg 7 bis, al estato acústico u octavo y a la arteria auditiva interna. Por detrás y un poco por arriba de este conducto auditivo interno, que difícilmente se vea, el acueducto del vestíbulo, que va a dar paso a una vena emisaria, y principalmente al conducto endolinfático del oído interno. ¿Dónde está el acueducto del vestíbulo? Entonces está por detrás y un poquito por arriba del conducto auditivo interno, en la cara postero superior del peñasco del temporal. Buenísimo. Ahora les marco este agujero grosso, el más gordo de todos, que es el agujero magno, que va a dar paso al bulbo, que pasa el bulbo raquídeo pasa de bulbo a médula a este nivel, al nervio espinal, a la arteria vertebral y a la raíz ascendente del nervio hipogloso.
Por delante del cóndilo tenemos el agujero condilio anterior, que va a dar paso al nervio hipogloso. Siempre nos olvidamos del agujero condilio anterior. Si vemos la base de cráneo vista desde afuera, vista desde el exocráneo, les marco a nivel de la cara dos orificios. Este, que es el conducto palatino anterior, por donde va a pasar el nervio esfenopalatino interno y una rama de la arteria esfenopalatina, y este de acá, que es el conducto palatino posterior y sus accesorios, que van a dar paso al nervio palatino anterior. Ahora bien, esta es la apófisis pterigoides, que se engarza en el cuerpo del esfenoides por medio de dos raíces, que delimitan un conducto muy chiquito, que es el conducto vidiano, por donde pasa el nervio vidiano. Vamos a marcar esta parte comprendida entre la pterigoides hacia adelante y hacia adentro, el cóndilo del temporal, la mastoides y el cóndilo del occipital. Lo ampliamos un poquito y vemos la pterigoides hacia adelante y hacia adentro, el cóndilo del temporal, la mastoides, el cóndilo del occipital, y acá tenemos la estiloides. Entonces, por detrás y por dentro de la pterigoides tenemos el agujero oval y el redondo menor, que pertenecen al ala mayor del esfenoides. Por detrás del cóndilo tenemos la cavidad clinoidea y en el medio la cisura de Glaser, que va a dar paso a la arteria timpánica. Bien, después tenemos en la cara inferior del peñasco, acá, el conducto carotidio, que da paso a la arteria carótida interna, recubierta por su plexo venoso y un plexo venoso del gran simpático. Por detrás de esta, la fosa yugular, que no da paso a nada, pero que sí aloja a la vena yugular interna. Y entre el conducto carotidio y la fosa yugular tenemos dos orificios. Uno externo, que es el del conducto de Jacobson, por donde pasa el nervio de Jacobson, que va a inervar sensitivamente la caja del tímpano, y por dentro tenemos el acueducto del caracol, por donde pasa una vena pedorra que no tiene mucho sentido. Pero sepan dónde están el conducto de Jacobson y el conducto del acueducto del caracol, por si se lo llegan a preguntar. Entre la estiloides y la mastoides tenemos el agujero estilomastoideo, por donde van a pasar el nervio facial, que viene asomando al exocráneo, y la arteria estilomastoidea, que viene entrando. Y por último encontramos el conducto auditivo externo, que no pasa nada, pasa aire, o lo que ustedes se quieran meter también puede pasar, pero en realidad no pasa nada, más que una columna de aire. Y por último tenemos, por detrás del cóndilo, el agujero condilio posterior, por donde tampoco pasa nada importante. Por detrás de la mastoides tenemos un agujero mastoideo, que tampoco da paso a ningún elemento importante. Bueno, gente, fui ligero porque si no, no nos alcanzaba el tiempo. Martín está durmiendo, se durmió arriba del testú, qué maestro. Les mando un abrazo grande, espero que se haya podido entender y perdonen por la acelerada. Hasta luego, chao.